Despertó unos minutos antes de que sonara el despertador, como de costumbre. La luz del sol ya se filtraba a través de las finas cortinas, dibujando fantasiosos dibujos en el suelo del dormitorio. La mitad de la cama de al lado estaba vacía. Niels no había vuelto a dormir en casa. La tercera vez esta semana. Se incorporó lentamente, pasándose los dedos por el pelo castaño. A sus 33 años, Verónica conservaba una belleza especial y tranquila que no era necesario resaltar. Ojos color chocolate amargo, labios finos que solían comprimirse en una media sonrisa y arrugas apenas perceptibles en las comisuras de los ojos. Huellas de su costumbre de entrecerrar los ojos cuando leía. Cogió el teléfono y miró los mensajes. Solo había uno corto de Niels. He pasado la noche en el estudio, trabajando en una nueva serie de paisajes. Ninguna explicación, ninguna disculpa. Sin embargo, Verónica estaba acostumbrada desde hacía tiempo a este estilo de comunicación. Niels Carter, su marido desde hacía 6 años, siempre había sido parco en mensajes, prefiriendo expresarse a través de sus pinturas de paisajes. Verónica bajó a la planta baja de su casa de 2 plantas en las afueras de Aurora. La casa, antigua pero totalmente reformada, había pertenecido anteriormente a sus padres, que se habían trasladado a Europa hacía 5 años, dejándosela a la joven familia. Verónica había invertido todos sus ahorros en la renovación, convirtiendo la ruinosa estructura en un acogedor nido. Niels, por su parte, estaba lleno de ideas para la decoración, pero la realización siempre recaía sobre los hombros de Verónica. Después de preparar el té, se sentó a la mesa de la cocina con su portátil. Su trabajo como traductora de ficción le permitía trabajar desde casa, algo que Verónica valoraba por encima de todo. Ahora estaba trabajando en una novela de un escritor francés poco conocido, una historia de ilusiones perdidas y de encontrar el camino. Una ironía del destino que Verónica prefirió no notar. A las 10 de la mañana sonó el teléfono, el número de la editorial. Verónica, buenos días. La voz de la editora de Helen sonaba alegre. ¿Cómo va la traducción de Bernard? Buenos días, Helen. He terminado 20 capítulos de 30. Debería poder cumplir el plazo. Estupendo. Escucha, tengo una propuesta interesante. ¿Conoces a ese autor noruego que tradujiste el año pasado? Va a publicar un nuevo libro e insiste en que trabajes en la traducción. Verónica sonrió. El reconocimiento de su trabajo siempre le alegraba el alma, sobre todo ahora que se sentía invisible en su propio matrimonio. Por supuesto, me encantaría hacerlo. ¿Cuándo quieres empezar? Enviaré los detalles a la oficina de correos. Pero eso no es hasta el mes que viene, así que tendrás tiempo de terminar el proyecto actual. Después de la llamada, Verónica volvió al trabajo, pero sus pensamientos divagaban. Recordó cómo había conocido a Niels 7 años atrás en una exposición de artistas locales. Estaba entusiasmado, le brillaban los ojos cuando hablaba de su visión de la naturaleza y la luz. Verónica se enamoró de su pasión por el arte, su imprevisibilidad y su espíritu libre, todo lo que le faltaba a su ordenada vida. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Verónica apoyó a su marido creyendo en su talento. Hizo traducciones para que Niels pudiera concentrarse en la pintura. Él le agradecía su comprensión y apoyo, la llamaba su musa. Y entonces algo cambió. Poco a poco, casi imperceptiblemente. Hacia el mediodía, Verónica decidió dar un paseo hasta el parque más cercano. Aurora era un pueblo pequeño donde todos se conocían, y los paseos siempre se convertían en una serie de saludos y conversaciones breves. Verónica saludó con la cabeza a la señora Abbott, que paseaba a su caniche, y saludó con la mano a Rick, de la panadería. En el parque tomó asiento en un banco junto a un pequeño estanque. El otoño ya había pintado el follaje de tonos dorados y morados. El paisaje perfecto para uno de los paisajes de Niels. Hizo unas cuantas fotos con el móvil para enseñárselas a su marido. Últimamente, sin embargo, rara vez se interesaba por sus sugerencias. Verónica recordó su última conversación seria, 15 días atrás. Niels llegó tarde a casa, emocionado. He conocido a Irma Hudson, había dicho entonces, besando apresuradamente a Verónica en la mejilla. Tiene una galería en el centro y se ha interesado por mi trabajo. Es maravilloso, dijo Verónica, realmente contenta. Por fin tienes el reconocimiento que te mereces. Sí, dice que tengo potencial,
pero que necesito trabajar en una dirección más contemporánea. Puede que tenga que pasar mucho tiempo en el estudio. Verónica sintió entonces una ligera punzada de ansiedad, pero apartó las dudas. ¿No era esto con lo que soñaban? ¿Que se reconociera el talento de Niels, su éxito? Desde aquel día, Niels casi se había instalado en su estudio, que alquilaba en el centro de la ciudad. Volvía a casa pocas veces, siempre con prisas, como si cumpliera con un deber. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales y su vida íntima casi había quedado en nada. De vuelta de un paseo, Verónica se detuvo en la tienda de comestibles. Seguía preparando la cena para dos, aunque a menudo comía sola. Hoy decidió hacer pasta con marisco, el plato favorito de Niels. Tal vez así se animara a volver pronto a casa. En casa, Verónica miró el correo. Entre las facturas y los anuncios había una carta de su abuela Lidia, que vivía en un pueblecito a 300 kilómetros de Aurora. La anciana seguía fiel a las cartas en papel, negándose a dominar el correo electrónico. Verónica abrió el sobre con calidez. La abuela escribía sobre su vida, sobre sus vecinos, sobre cómo florecían sus geranios en el alféizar de la ventana. Y al final, como a propósito, mencionó: visité al notario la semana pasada, actualicé el testamento. La edad pasa factura. Necesito que todo esté en orden. Verónica frunció el ceño. La abuela tenía 78 años y nunca había hablado de un testamento. Pero Lidia siempre había sido una mujer práctica. Desde la muerte de su abuelo, 12 años atrás, había vivido sola, se ocupaba de todos sus asuntos por su cuenta y había rechazado de plano las ofertas para mudarse más cerca de su nieta. Tendremos que visitarla el próximo fin de semana, decidió Verónica, dejando la carta a un lado. Por la noche, cuando la pasta estaba lista y la mesa puesta, sonó el teléfono. Niels. No vendré a cenar, dijo sin preámbulos. Tengo una reunión con Irma y posibles compradores. Entiendo, contestó Verónica, mirando los dos platos preparados. Buena suerte con la venta. Gracias. No me esperes. Seguramente me quedaré en el estudio. Se desconectó sin esperar respuesta. Verónica retiró lentamente el segundo plato de la mesa. Este tipo de conversaciones se habían convertido en la norma últimamente. Niels parecía alejarse, retirarse a un mundo propio en el que ella no tenía cabida. Cenando sola, Verónica navegó por las redes sociales en su teléfono. Entre las actualizaciones de sus amigos, vio una foto de una conocida común, Sara, la inauguración de una nueva exposición en una galería del centro de la ciudad. En una de las fotos, en la esquina del encuadre, Verónica vio a Niels charlando animadamente con una elegante rubia. A juzgar por la descripción de la foto, se trataba de Irma Hudson, la propietaria de la galería. Algo en sus posturas, en lo cerca que estaban el uno del otro, hizo que a Verónica se le apretara el corazón. Acercó la foto varias veces, fijándose en los detalles, buscando la confirmación de sus temores. Pero la imagen no era lo bastante clara, y Verónica no se sentía lo bastante segura como para sacar conclusiones. Es trabajo, solo trabajo, se convenció a sí misma, guardando el teléfono. Pero el gusano de la duda ya se había instalado en su alma. Después de cenar, Verónica intentó volver a traducir, pero las palabras no formaban frases. En su lugar, sacó un álbum con fotos de sus primeros años juntos. Aquí estaban en un picnic junto al lago. Aquí estaban el día de su boda. Aquí estaban en su nuevo hogar, rodeados de cajas de pertenencias y planes para el futuro. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo pasó Niels de ser un artista apasionado con el que compartían planes a un hombre distante que vivía su propia vida? Verónica recordó la primera vez, 6 meses atrás, que Niels no volvió a casa sin avisar. Entonces se había preocupado, había llamado a los hospitales, había llamado a todos sus amigos, y él apareció por la mañana, oliendo a alcohol y perfume ajeno, y dijo que se había quedado dormido en el estudio después de una reunión con otros artistas. Ella lo creyó, o se lo hizo creer. Desde entonces, estos incidentes son cada vez más frecuentes. Primero una vez al mes, luego una vez cada 15 días, ahora varias veces a la semana. Y cada vez Niels encontraba excusas. Trabajo, reuniones, inspiraciones que no podían faltar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga Emily. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Quizá podríamos quedar este fin de semana? Verónica se lo pensó. Hacía tiempo que no hablaba con nadie de sus problemas con Niels.
Prefería guardarse las cosas para sí misma. Tal vez era hora de abrirse. Hagámoslo el sábado en la cafetería del parque, respondió y añadió una cara sonriente, ocultando tras ella su incertidumbre. Antes de acostarse, Verónica se quedó mirando el cielo estrellado desde la ventana. Ella y Niels solían salir al patio trasero con un vaso de vino, hablando del futuro, de los viajes que harían, de los hijos que tendrían algún día cuando estuviéramos preparados. Ahora Verónica se dormía casi siempre en una cama vacía, al son de la televisión, que encendía para no sentirse sola en su propia casa. Por la mañana se despertaba con el ruido de la puerta principal. Niels había vuelto. Le oyó subir tranquilamente las escaleras, obviamente intentando no despertarla. Verónica fingió estar dormida cuando él entró en el dormitorio. Olió un perfume desconocido cuando él pasó junto a la cama y entró en el cuarto de baño. La ducha hizo ruido durante un buen rato. Cuando Niels salió, Verónica se despertó, se estiró y le sonrió. «Buenos días. ¿Qué tal la reunión?» «Productiva», respondió él, evitando mirarla. «Irma cree que puede vender al menos 3 de mis obras antes de que acabe el mes». «Eso es maravilloso», se sentó Verónica en la cama. «¿Quizá puedas contármelo durante el desayuno?» Niels vaciló, abotonándose una camisa nueva. «No puedo. Tengo que volver al estudio para ultimar los detalles antes de enseñárselo a los posibles compradores». «Acabas de llegar de allí». Verónica no pudo ocultar su decepción. «¿Quieres al menos un café?» «Lo siento, de verdad que no tengo tiempo». Se inclinó hacia ella y le dio un rápido beso en la frente. «Te llamaré». Y de nuevo se marchó, dejando tras de sí solo el olor a colonia limpia y una sensación de vacío. Verónica permaneció sentada en la cama durante largo rato, rodeándose las rodillas con los brazos. Definitivamente, algo estaba pasando en sus vidas, algo que ella no quería notar, pero que cada día se hacía más evidente. Más tarde, trabajando en la traducción, no podía concentrarse. Las palabras del protagonista de la novela al descubrir la infidelidad de su amante resonaban con demasiada fuerza en su corazón. Lo sabía y no quería saberlo al mismo tiempo. Existía en ese extraño espacio entre la comprensión y la negación. Verónica dejó a un lado su trabajo y decidió llamar a su abuela. La voz de Lidia, tranquila y cálida como siempre, tuvo un efecto tranquilizador. «¿Cómo estás, querida?», preguntó la abuela tras un intercambio de saludos. «Estoy bien», respondió Verónica automáticamente, pero luego, dudando, añadió: «Aunque para ser sincera, no muy bien. Niels y yo tenemos algunos problemas». «¿Qué tipo de problemas?». La voz de la abuela se volvió más seria. «No estoy segura. Está distante. Sigue desapareciendo, diciendo que es trabajo». «Temo que esté saliendo con alguien», preguntó Lidia sin rodeos. «Sí», exhaló Verónica, expresando sus temores en voz alta por primera vez. La abuela guardó silencio un momento y luego dijo: «Sabes, tu abuelo también se sintió atraído una vez por otra mujer. Fue hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Pensé que nuestro matrimonio estaba arruinado». «No lo sabía», se sorprendió Verónica. «Siempre parecías tan feliz». «Eso es porque trabajamos en ello». No le perdoné de inmediato. Le hice demostrar que nuestra relación era más importante para él que una aventura. Y lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Con hechos, no con palabras. No puedes confiar en las palabras, Verónica. Fíjate en los hechos. Después de hablar con su abuela, Verónica se sintió un poco mejor. Su matrimonio y el de Niels podría estar en crisis, pero eso no significaba que había terminado. Necesitaba hablar, aclarar las cosas, quizá acudir a un terapeuta familiar. Decidió que esperaría a que volviera su marido para proponerle una conversación seria. Pero por la noche, Niels volvió a enviar un mensaje diciendo que se quedaría en el estudio. Verónica sintió que su determinación se desvanecía. ¿Sería que se estaba inventando problemas? ¿Podría ser que Niels estuviera experimentando un subidón creativo? El día siguiente transcurrió entre traslados y tareas domésticas. Verónica intentaba no pensar en Niels, pero cada sonido del móvil le hacía sentir un nudo en el corazón. Sin embargo, no llamó ni escribió. Por la noche, mientras limpiaba el despacho que compartía con su marido, Verónica recogió accidentalmente una pila de documentos que había sobre su mesa. Entre ellos estaba el prospecto de una nueva exposición en la Galería Irma Hudson. En papel satinado había una fotografía de la propia Irma.
una rubia espectacular de fríos ojos azules y sonrisa confiada. Niels estaba de pie junto a ella, y sus poses no dejaban lugar a dudas sobre la cercanía de su relación. Verónica se quedó mirando la fotografía durante largo rato, sintiendo que su mundo se desmoronaba poco a poco. Todo indicaba que sus temores no eran infundados, pero seguía necesitando pruebas antes de sacar conclusiones o tomar decisiones. Dejó el prospecto y decidió que este fin de semana, en lugar de visitar a su abuela, visitaría la galería de Irma Hudson. Era hora de afrontar la verdad, por amarga que resultara. Verónica se despertó con la cabeza pesada. La noche había sido agitada. Los sueños se confundían con la realidad, dejando tras de sí una sensación de desasosiego. Niels no había venido a pasar la noche, aludiendo de nuevo a su trabajo en el estudio. No sabía si creer estas explicaciones. Después de beber café, Verónica intentó concentrarse en la traducción, pero las frases de la novela francesa se desdibujaban ante sus ojos. ¿Cómo podía estar tan ciega la heroína del libro sin darse cuenta de las señales evidentes? ¿Y no estaba ella, Verónica, repitiendo el mismo error? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un número con el prefijo de la ciudad donde vivía su abuela. «Diga», contestó Verónica, sintiendo una vaga inquietud. «¿Verónica Price?», dijo una voz femenina desconocida. «Soy Martha Quinn, la vecina de tu abuela Lidia». Algo en el tono de la mujer hizo que a Verónica se le apretara el corazón. «Sí, soy yo. ¿Ocurre algo?». Un fuerte suspiro al otro lado de la línea. «Lo siento mucho, cariño. Lidia murió anoche. El médico dice que fue un ataque al corazón mientras dormía. No sufrió». El mundo alrededor de Verónica pareció detenerse. La abuela Lidia, siempre tan vivaz, tan sabia, llena de energía a pesar de su edad, parecía imposible. «Ya, iré», dijo Verónica. «Hoy mismo». Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante largo rato, tratando de asimilar la noticia. Luego, como si se despertara, se apresuró a recoger sus cosas. Necesitaba ver la casa de su abuela para cerciorarse de la realidad de lo ocurrido. Al marcar el número de Niels, Verónica solo oyó el contestador automático. Dejó un breve mensaje sobre la muerte de su abuela y su marcha, sin saber si él lo oiría a tiempo. El viaje hasta el pequeño pueblo donde vivía Lidia duró 3 horas. Durante todo el trayecto, Verónica se acordó de su abuela. Sus conversaciones en el porche en las tardes de verano, sus tartas de manzana horneadas juntas, los sabios consejos que Lidia le daba, sin imponer nunca su opinión. Lidia Price era la madre del padre de Verónica y la única abuela que conocía. Su abuela materna había muerto antes de que ella naciera. Desde la muerte de su marido, 12 años atrás, Lidia se había negado a mudarse con su hijo o su nieta, prefiriendo vivir sola. Martha Quinn, una anciana de ojos amables, la esperaba en la puerta de la casa de su abuela. Abrazó a Verónica, la llevó dentro, le dio un té y le contó los detalles de los últimos días de Lidia. Estaba de buen humor, trabajando en el jardín como de costumbre. Por la noche vimos juntas una vieja película en la televisión. No había nada que presagiar. Marta suspiró. Por la mañana entré a por pan fresco y la encontré en la cama. Parecía tranquila, como si acabara de dormir. Todo en la casa estaba como cuando Lidia vivía. Ordenado, sencillo, de buen gusto. Había fotos en la repisa de la chimenea, los padres de Verónica, ella misma en distintos años, incluso una foto de boda con Niels. «A menudo hablaba de ti», continuó Marta. «Estaba orgullosa de tu éxito, y últimamente le preocupaba tu matrimonio». Verónica miró sorprendida a su vecina. «¿Te lo había contado?» «Éramos muy amigas», contestó Marta con sencillez. «A Lidia le preocupaba que te hicieras cargo de demasiadas cosas y exigieras demasiado poco a cambio». Sonaba tan parecido a su abuela que a Verónica se le volvieron a humedecer los ojos. Marta se marchó, prometiendo volver por la mañana para ayudar con los preparativos del funeral. Al quedarse sola, Verónica recorrió las habitaciones durante largo rato, tocando las cosas de su abuela, respirando el olor familiar del hogar, lavanda, libros viejos, productos recién horneados. En el dormitorio había un libro en la mesilla de noche que Lidia debía de haber leído antes de acostarse. Un ajado volumen de Jane Austen en el idioma original. A la abuela siempre le habían gustado los clásicos ingleses,
y estaba orgullosa de poder leerlos sin traducción. Junto al libro, Verónica vio un sobre con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con letra familiar y pulcra. Querida Verónica, si estás leyendo esta carta significa que me he ido. No estés tan triste. He vivido una buena vida y estoy preparado para que llegue mi hora. Hay algo importante que nunca os he dicho ni a ti ni a tu padre. Las razones de ese silencio no importan ahora. Lo que importa es que cuando muera, se acercará a ti un notario, el señor Fulton. Él tiene mi testamento y otros documentos. Verónica, mi niña, la vida rara vez es como la planeamos. Pero no es lo que nos pasa lo que importa, sino cómo reaccionamos ante ello. Eres más fuerte de lo que crees. Confía en tu corazón, pero no olvides escuchar a tu mente. Con cariño, tu abuela Lidia. Verónica releyó la carta varias veces. ¿De qué hablaba su abuela? ¿Qué documentos guardaba el notario? ¿Y por qué no lo había mencionado antes? Por la mañana, Niels la llamó, preguntándole cómo estaba, si necesitaba ayuda. Verónica le agradeció su preocupación, pero se negó a que viniera. Algo dentro de ella quería pasar por esta terrible experiencia sola. Marta ayudó con los preparativos del funeral. Resultó que Lidia había dejado instrucciones claras e incluso había pagado todos los gastos por adelantado. Típico de una abuela, pensó Verónica. Siempre preveía todo. El funeral tuvo lugar 2 días después. Verónica se sorprendió de la cantidad de gente que acudió a despedirse de Lidia. Vecinos, antiguos colegas, amigos del Club del Libro. Todos hablaban de su amabilidad, su inteligencia, su sentido del humor. Lydia Price era una figura importante en la pequeña ciudad, y Verónica se sorprendió al darse cuenta de lo poco que sabía de la vida social de su abuela. Después de la ceremonia, un hombre mayor con un traje austero se acercó a ella. «Señorita Price, soy Gordon Fulton, el notario de su abuela». Verónica recordó inmediatamente la carta. «Sí, mi abuela me habló de usted. Siento mucho su pérdida. Lidia era una mujer maravillosa». El notario le entregó una tarjeta. «Cuando esté lista, venga a mi despacho. Tenemos que hablar del testamento de su abuela». «¿Podemos hacerlo mañana?», preguntó Verónica. La incertidumbre la agobiaba. «Por supuesto. Te espero a las 10 de la mañana». Por la mañana, Verónica acudió a la notaría, un edificio pequeño pero sólido en el centro de la ciudad. El señor Fulton la saludó con cortesía profesional y la condujo al despacho, donde ya estaban dispuestos los documentos. «Antes de empezar, señorita Price, tengo que preguntarle, ¿estaba usted al corriente de la situación económica de su abuela?». Verónica negó con la cabeza, sorprendida. Solo que vivía modestamente, con una pensión. Trabajó toda su vida como técnica de laboratorio para una empresa farmacéutica. El notario asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Era cierto, pero había detalles que Lidia prefería no divulgar. Verá, en los años 80 participó en el desarrollo de un medicamento que tuvo mucho éxito. Como una de las técnicas de laboratorio clave, obtuvo una pequeña parte de la patente. Nada significativo al principio, pero con el paso de las décadas, esos derechos crecieron. Abrió una carpeta y mostró los documentos a Verónica. «Tu abuela no solo te dejó la casa, sino también unos ahorros considerables y una participación en MediPharm International». Verónica se quedó mirando las cifras, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La cuenta de su abuela ascendía a $750,000. ¿Y el valor de las acciones? Le daba hasta miedo calcularlo. Pero, ¿por qué nunca utilizó ese dinero? ¿Viviendo tan modestamente? El señor Fulton sonrió. Lidia era de la vieja escuela. Creía que el dinero debía ahorrarse, no gastarse en lujos. Además, quería dejarle un colchón de seguridad, como ella lo llamaba. Le entregó otro sobre a Verónica. «Me pidió que te diera esto después de la lectura del testamento». Dentro había otra carta. «Querida Verónica, ahora ya sabes lo del dinero y las acciones. Siento no habértelo dicho antes. Crecí pobre y aprendí a ocultar mi riqueza. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Estos fondos son tu herencia. Úsalos sabiamente. No dejes que nadie te los quite ni te diga qué hacer con ellos. Es tu libertad, tu seguridad. Sé que las cosas no van bien entre Niels y tú. Lo vi durante tu última visita, aunque trataste de ocultarlo. Recuerda, el verdadero amor se demuestra con acciones, no con palabras.
Una cosa más. Nunca dejes que el miedo a la soledad te haga aferrarte a una relación que no te nutre. Mereces ser feliz, Verónica. No te conformes con menos. Con amor, Lidia. Verónica pasó los 2 días siguientes ordenando las cosas de Lidia, decidiendo qué conservar, qué regalar y qué tirar. Fue un trabajo duro pero extrañamente sanador. Al cuarto día del funeral decidió que era hora de volver a casa. Dio las gracias a Marta por su ayuda y prometió mantenerse en contacto y volver con regularidad. El viaje de vuelta a Aurora le pareció más corto. Verónica sintió una extraña ligereza, como si se hubiera quitado de encima el peso del secreto de su abuela, que había estado guardando sin saberlo. No le había dicho a Niels la hora exacta de su llegada, y por eso le sorprendió no encontrarlo en casa. De nuevo el mensaje. En el estudio. Últimos retoques antes de la exposición. Llegaré tarde. Después de deshacer las maletas, Verónica decidió dar un paseo para despejarse. El día estaba despejado y las calles de Aurora estaban llenas de gente disfrutando de un agradable día de otoño. Caminó sin ningún objetivo en particular, simplemente dejándose llevar por sus piernas hasta que se encontró cerca del Parque Central. Allí, en un banco junto a la fuente, los vio. Niels e Irma estaban sentados muy juntos, claramente enfrascados en una conversación. La mano de Irma estaba apoyada en la rodilla de Niels, y él no se apartó. No se estaban besando ni abrazando, pero había una intimidad en sus posturas, en la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, que era imposible no percibir. Verónica se quedó helada, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. Una parte de ella quería acercarse, montar una escena, exigir una explicación, pero la otra parte, la más fuerte, la mantuvo en su sitio. Los observó durante unos minutos, hasta que se levantaron y se dirigieron a la salida del parque, todavía absortos el uno en el otro, sin darse cuenta de nada a su alrededor. No vieron a Verónica de pie a la sombra de un gran roble. Verónica estaba sentada en el salón, dando vueltas a una taza de té frío entre las manos. Después de lo que había visto en el parque, había vuelto a casa y había pasado la noche en vela, dándole vueltas en la cabeza a posibles escenarios. Niels aún no había aparecido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Niels. Estaré allí a las 4. Tenemos que hablar. El tono breve y formal no auguraba nada bueno. Verónica dejó la taza y miró el reloj. Eran casi las 2. Tenía otras 2 horas para ordenar sus pensamientos. Subió al despacho donde guardaba los documentos del notario de su abuela. Releyó el testamento, las cartas y volvió a comprobar las cantidades. $750,000 en efectivo y acciones valoradas en unos 2 millones. Una riqueza impensable para un humilde técnico de laboratorio. Y ahora todo le pertenecía a ella. El señor Fulton le explicó que el dinero podía retirarse en cualquier momento y que las acciones podían venderse o conservarse. Le proporcionaban unos ingresos constantes. Tu abuela era una mujer muy práctica, dijo entonces. Se aseguró de que siempre tuvieras independencia económica. Verónica guardó los documentos en la caja fuerte que ella y Niels habían instalado hacía años para guardar papeles importantes. Solo ella sabía la combinación. Otra muestra de la previsión de su abuela. En una de sus cartas, Lidia había aconsejado no compartir detalles financieros con su marido hasta que Verónica estuviera absolutamente segura de su reacción. A las 4 en punto sonó el portazo. Verónica bajó al salón y se quedó helada en el último peldaño de la escalera. Niels no estaba solo. Irma Hudson estaba a su lado, con un elegante traje color crema y una sonrisa segura de sí misma en los labios impecablemente pintados. Verónica, dijo Niels con un aspecto desacostumbradamente formal, con un traje de negocios en lugar de su habitual atuendo de artista. Creo que ya conoces a Irma. Un vistazo, respondió Verónica secamente, bajando al salón. No esperaba verla en nuestra casa, señorita Hudson. Irma está aquí porque forma parte de esta conversación. Niels se ajustó nerviosamente el cuello de la camisa. Tenemos que sentarnos. Se instalaron en el salón. Verónica en un sillón, Niels e Irma en el sofá de enfrente. La habitación que Verónica había arreglado con tanto cariño le pareció de pronto extraña y fría. No me andaré con rodeos, comenzó Niels tras una incómoda pausa. Nuestro matrimonio dejó de ser feliz hace mucho tiempo. Los dos lo sabemos. Verónica permaneció en silencio, limitándose a asentir levemente. No se lo iba a poner fácil. Conocí a Irma y hay sentimientos entre nosotros.
Continuó lanzando una rápida mirada a la mujer que tenía a su lado. Queremos estar juntos. Ya veo. La voz de Verónica sonó más tranquila de lo que esperaba. ¿Y por eso has traído a tu amante a nuestra casa? ¿Para que me entere? Irma se encogió al oír la palabra amante, pero no dijo nada. Neil sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo puso sobre la mesita. Aquí están los papeles. Mi abogado cree que podemos resolverlo todo de forma rápida y civilizada. Verónica miró el sobre, pero no intentó cogerlo. ¿Qué quiere usted?, preguntó sin rodeos. ¿Qué tipo de división civilizada de la propiedad propones? Niels tosió. Teniendo en cuenta que he invertido mucho trabajo y energía creativa en esta casa y que tú tienes unos ingresos estables y yo acabo de empezar mi carrera, mi abogado cree que es justo que me quede con la casa. Verónica soltó una carcajada que hizo estremecer a Niels. ¿Una casa comprada por mis padres y reformada con mi dinero debe quedarse contigo? ¿Porque has invertido energía creativa? La ley sobre bienes adquiridos conjuntamente está de mi parte, intervino Irma. La casa se compró durante el matrimonio. La casa no se compró, me la regalaron mis padres, cortó Verónica. Y pagué la reforma con mis ahorros personales, lo cual es fácil de demostrar con extractos bancarios. Irma miró a Niels con ligera irritación, pero rápidamente volvió a poner una expresión amistosa en su rostro. Niels dice que eres una mujer sensata, Verónica. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que convenga a todos. Por ejemplo, ¿podrías comprar la parte de Niels? ¿Qué parte? Verónica levantó una ceja. Niels no ha invertido ni un céntimo en esta casa. Durante 6 años nos mantuve a los dos. Pagué las facturas, mientras él desarrollaba su talento. Todos los muebles, todos los electrodomésticos se compraron con mi dinero. Niels empezaba a sentirse incómodo. Verónica, no hay necesidad de ser dramática. Siempre he apreciado tu apoyo, pero el hecho es que tengo derecho a la mitad de la propiedad. La casa será mía, dijo con firmeza, poniéndose en pie. Lo demostraré en los tribunales si hace falta. Irma también se puso en pie, junto a Niels. Su sonrisa se volvió triunfal. Niels necesita espacio para un estudio. Esta casa es perfecta. Ya me imagino cómo la habitación norte, con sus grandes ventanales, se convertirá en un precioso estudio. Pasó la mano por el aire como si ya pudiera ver los futuros cambios. Lo tenéis todo planeado, ¿verdad? Verónica también se levantó, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. ¿Ya habéis decidido cómo vais a vivir en mi casa? Nuestra casa, corrigió Niels. Y sí, Irma y yo pensamos vivir aquí después del divorcio. Su galería no está lejos y... El timbre interrumpió su discurso. Los tres se quedaron paralizados mirando hacia el pasillo. ¿Esperáis a alguien?, preguntó Niels. No. Verónica se dirigió a la puerta. En el umbral había un joven con uniforme de mensajero. ¿Señorita Verónica Price?, preguntó mirando su portapapeles. Sí, soy yo. Tengo una entrega urgente para usted de Gordon Fulton en Pineview. Le entregó un sobre y un dispositivo de firma electrónica. Firme aquí, por favor. Verónica reconoció el nombre del notario de su abuela y firmó. Gracias, dijo cogiendo el sobre. El mensajero asintió y se marchó. Verónica volvió al salón, donde Niels e Irma hablaban en voz baja de algo. ¿De qué se trata?, preguntó Niels, señalando el sobre con la cabeza. Documentos del notario de mi abuela, respondió Verónica, abriendo el sobre. Dentro había copias del testamento y la confirmación de la transferencia de fondos a su cuenta. El señor Fulton las acompañó de una nota. Como me pidió, le envío copias de los documentos. Conservo los originales. Todos los trámites han sido realizados y los fondos han sido transferidos a su cuenta. Por favor, acuse recibo. No sabía que tu abuela te había dejado una herencia. Neil se acercó, intentando mirar por encima de su hombro. Verónica dobló los papeles y miró a su marido. En ese momento tomó una decisión. Sí, la había tomado, y una muy importante. Neil se enarcó las cejas. ¿Cuánto?, preguntó Irma, sin ocultar su interés. Verónica caminó despacio hacia la silla y se sentó, cuadrando los hombros. $750,000 en efectivo, dijo con calma, y unos 2 millones en acciones de una empresa farmacéutica. En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Niels abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Irma palideció y perdió su sonrisa confiada. ¿Es una broma?, exclamó por fin Niels. No.
Verónica le entregó uno de los papeles, un extracto de cuenta. Puedes verlo tú mismo. Niels cogió el documento. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad. Pero, ¿cómo? Solo era una técnica de laboratorio. Una técnica de laboratorio con mucho talento, corrigió Verónica. Había participado en el desarrollo de un importante medicamento y tenía una parte de la patente. La abuela era una mujer modesta que prefería no hacer pública su riqueza. Irma se acercó sigilosamente, intentando ver también el documento. Su rostro expresaba una mezcla de incredulidad y codicioso interés. ¿Y todo esto es tuyo ahora?, preguntó. Hasta el último céntimo, confirmó Verónica. El dinero ya está en mi cuenta personal y las acciones están a mi nombre. Neil se hundió lentamente en el sofá, aún con el extracto en la mano. Irma se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro en señal de apoyo, pero su mirada estaba fija en el papel. Siento lo de tu abuela, dijo finalmente Niels, levantando los ojos hacia Verónica. Sé lo mucho que significaba para ti. No hay necesidad de falsas condolencias. Verónica le arrebató la declaración de las manos. Siempre pensaste que era una anciana extraña y no lo ocultaste. Niels tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Qué cambia eso?, preguntó Irma de repente. En cuanto al divorcio, quiero decir. Verónica la miró sorprendida. La brusquedad del galerista rayaba en la falta de tacto. Significa que puedo contratar a los mejores abogados del país si los necesito, replicó Verónica, y proteger mis intereses al máximo. O podemos renegociar las condiciones, dijo Niels rápidamente, lanzando una mirada de advertencia a Irma. Siempre he querido que las cosas fueran justas. ¿Justas? Verónica sonrió. Hace 10 minutos estabas pidiendo mi casa y amenazando con demandarme. Y ahora, después de enterarte de lo del dinero, ¿de repente quieres justicia? Niels parecía avergonzado. He exagerado. Las últimas semanas han sido estresantes. Seguro que sí, respondió Verónica secamente. Engañar a tu mujer y planear cómo quitarle la casa es realmente agotador. Irma se levantó, cuadrando los hombros. Quizá deberíamos continuar esta conversación en otro momento, cuando las emociones se hayan calmado. Miró a Niels. Tienes que hablar de esto con tu abogado. Niels asintió, pero no se movió de su asiento. Verónica, comenzó en tono conciliador, llevamos 6 años juntos. No quiero que esto acabe en una disputa. Has traído a tu amante a mi casa para anunciarme el divorcio y quitarme el techo. Verónica negó con la cabeza. ¿De qué amistad podemos hablar? Cometí un error. Niels se levantó y dio un paso hacia ella. Todas estas semanas he estado bajo presión, intentando hacer carrera. Irma me estaba ayudando y yo me dejé llevar. ¿Qué? Irma se volvió hacia él, con la cara contorsionada por la ira. ¿Te has encaprichado? Dijiste que me querías. Niels estaba entre dos fuegos, con una expresión de confusión en el rostro. Claro que sí, dijo rápidamente. Solo intento explicarle a Verónica cómo acabaron las cosas. Creo que está bastante claro, se levantó Verónica. Elegiste a Irma y quieres el divorcio. Tengo los documentos, me familiarizaré con ellos y me pondré en contacto con mi abogado. Pero piénsalo, Niels bajó la voz, como si no quisiera que Irma lo oyera. Con tus nuevas capacidades podríamos... ¿Nosotros? Verónica enarcó una ceja. Ya no hay nosotros, Niels. Tú mismo lo has dicho. Irma cogió su bolso del sofá. Me voy, anunció. Niels, ¿vienes o te quedas para discutir tu futuro con tu exmujer? El desafío en su voz era evidente. Niels vaciló, pasando la mirada de una mujer a otra. Irma, danos unos minutos, le pidió. 6 años de matrimonio no pueden acabarse en 5 minutos. Sí se puede, le cortó Irma. Sobre todo cuando uno de los cónyuges encuentra el amor verdadero. Verónica no pudo evitar admirar la asertividad de aquella mujer, aunque fuera dirigida contra sí misma. Ve con ella, Niels, dijo cansada. Tengo mucho en lo que pensar y prefiero hacerlo sola. Niels dudó de nuevo, pero la dura mirada de Irma decidió la cuestión. De acuerdo, levantó las manos en señal de rendición. Pero esta conversación no ha terminado, Verónica. Te llamaré mañana. No te molestes, Verónica se dirigió al salón. A partir de ahora nos comunicaremos a través de abogados. Pero me gustaría mantener buenas relaciones, gritó tras ella. Sobre todo ahora que tienes los medios para un nuevo comienzo. Verónica se detuvo en la puerta y se volvió lentamente.
¿De verdad crees que después de todo lo que ha pasado querría tener algo que ver contigo? ¿O es que esperas conseguir una parte de la herencia de tu abuela? Irma resopló sin ocultar su desprecio. Vamos, Niels. Es evidente que tu mujer no está de humor para dialogar. Niels lanzó una última mirada a Verónica, una mezcla de arrepentimiento, confusión y sí, codicia, y siguió a Irma hacia la salida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Verónica volvió al salón y se desplomó en una silla. Le temblaban las manos, el corazón se le aceleraba, pero en su interior había una extraña calma. Era como si algo que la atormentaba desde hacía mucho tiempo se hubiera resuelto por fin. Miró el sobre con los papeles del divorcio que había sobre la mesita. Junto a él había papeles del notario de su abuela. Dos documentos que habían cambiado su vida en un solo día. Verónica recordó la cara de Niels cuando vio el importe de la herencia. Asombro, incredulidad y luego cálculo. ¿Con qué rapidez había cambiado su táctica? ¿Con qué facilidad había estado dispuesto a traicionar a Irma, apenas oliendo el dinero? Y la cara de Irma. Primero la palidez de darse cuenta del beneficio perdido. Luego la ira contra Niels por su evidente intento de desertar. Si no le hubiera dolido tanto, hasta le habría hecho gracia. Sonó el teléfono, sacando a Verónica de sus cavilaciones. El número de Emily. Hola, la voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Qué tal estás? ¿Te lo ha dicho Niels? Ah, sí, sonrió Verónica con tristeza. Y en compañía de su nueva novia. ¿Cómo? ¿La ha traído a tu casa? La indignación de Emily no tenía parangón. ¡Qué insolente! Eso no es todo. Verónica relató brevemente los acontecimientos del día, incluida la llegada del mensajero con los documentos y la reacción de Niels e Irma ante la noticia de la herencia. Dios mío, exhaló Emily. Enseguida voy. No puedes estar sola. No necesito estarlo. A Verónica le sorprendió su tono tranquilo. De verdad que necesito estar sola y pensar las cosas. Mañana veré a un abogado. ¿Estás segura? Puedo traer vino y chocolate, o algo más fuerte. Verónica sonrió por primera vez en todo el día. Gracias, pero de verdad, necesito algo de tiempo. Te llamaré mañana, te lo prometo. Después de hablar con Emily, Verónica permaneció sentada durante un largo rato, intentando darse cuenta de que su matrimonio había terminado. No hoy, por supuesto. Llevaba meses muriéndose, pero hoy llegaba la confirmación oficial de la muerte. Extrañamente, no sintió el dolor que esperaba, más bien devastación y fatiga. Era como si la larga enfermedad hubiera terminado por fin, dejando tras de sí debilidad, pero también alivio. Pensó en la abuela Lidia, en su previsión y sabiduría. Era como si desde detrás del ataúd le hubiera tendido la mano, dándole a Verónica la oportunidad de empezar una nueva vida sin miedo al futuro. Mereces ser feliz, Verónica. No te conformes con menos. Las palabras de la última carta de su abuela resonaban en su cabeza, y había verdad en ellas. La mañana recibió a Verónica con una fría lluvia otoñal tamborileando sobre el tejado. Se despertó antes de lo habitual, con una sensación de extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños perturbadores, como si la confesión de Niels le hubiera quitado el peso de la incertidumbre de encima. Con una taza de café, Verónica revisó los papeles del divorcio que Niels había dejado. Su abogado había preparado un acuerdo, según el cual la casa y la mayor parte de los bienes pasaban a Niels, y a Verónica se le ofrecía una indemnización ridícula. A la luz de los acontecimientos de ayer, estas exigencias parecían especialmente ridículas. A las 9, Verónica llamó al bufete de abogados que le había recomendado el señor Fulton. Tuvo suerte. La abogada Eleanor Page podía atenderla a las 11. El despacho estaba en el centro de negocios de Aurora, un moderno edificio de cristal y hormigón. Verónica nunca había estado allí, y ahora miraba con interés el vestíbulo con sus columnas de mármol y la fuente en el centro. Eleanor Page parecía una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y una mirada penetrante. Se reunió con Verónica en un amplio despacho desde cuyas paredes acristaladas se podía contemplar la ciudad. Gordon Fulton habló muy bien de usted, dijo la abogada, cuando se sentaron a la mesa redonda junto a la ventana. Habló en términos generales de tu situación, pero me gustaría que me contaras los detalles. Verónica respiró hondo y comenzó su relato. Su matrimonio con Niels, la infidelidad de este con Irma,
el ultimátum de ayer y la inesperada aparición de los documentos del notario. Una historia clásica, asintió Eleanor, tomando notas, hasta que surgió lo de la herencia. ¿Puedo ver los papeles que dejó su marido? Tras estudiar los papeles del divorcio, la abogada negó con la cabeza. Esto es completamente inaceptable. Hay muchos trucos legales que al final te dejarán sin nada. Menos mal que no has firmado. No iba a hacerlo, replicó Verónica. Incluso antes de la herencia, sabía que la casa era mía por derecho. Así es. Eleonora miró los papeles de la casa que Verónica había traído. La casa te la regalaron tus padres antes de casarte, y las reparaciones se pagaron con tu cuenta personal. Pero sin la debida documentación judicial podría haber sido controvertida. ¿Y ahora? Ahora, sonrió Eleanor, tenemos los medios para llevar este caso como es debido. Lo que propongo es lo siguiente. Redactamos una contraoferta en la que dejamos claro que la casa sigue siendo tu propiedad prematrimonial y la herencia queda fuera de discusión, ya que se recibió después de la disolución real del matrimonio. Niels no estará de acuerdo, dijo Verónica. Ayer había insinuado claramente que contaba con parte del dinero. Que intente demostrar que tiene derecho a él. La abogada se encogió de hombros. La práctica judicial en estos casos suele estar del lado del heredero, sobre todo cuando se trata de herencias de parientes, con los que el segundo cónyuge apenas se comunicaba. Discutieron los detalles durante casi 2 horas. Eleonora resultó ser no solo una profesional, sino también una buena psicóloga. Ayudó a Verónica a ver la situación con objetividad, sin distorsiones emocionales. Le diré una cosa, dijo la abogada al final de la reunión. A juzgar por la rapidez con que tu marido cambió de táctica, al enterarse de lo del dinero, es probable que intente volver. Hablará de amor, de haber cometido un error, de volver a intentarlo. Verónica asintió. Ella también había esperado algo así. ¿Qué se supone que debo hacer? Nada, respondió Eleanor con firmeza. Toda la comunicación a través de mí. Ni reuniones cara a cara, ni concesiones. Si de verdad quiere resolver las cosas de forma civilizada, que lo demuestre con hechos, no con palabras. Al salir del despacho, Verónica sintió una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Tenía un plan, apoyo profesional y, lo más importante, independencia económica. De camino a casa, pasó por el banco para comprobar la cuenta a la que se había transferido el dinero de su abuela. Todo estaba en orden. $750,000 estaban en una cuenta especial a la que solo ella tenía acceso. ¿Le gustaría reunirse con nuestro asesor de inversiones?, preguntó el director del banco. Con esa cantidad de dinero hay muchas opciones para una colocación favorable. Hoy no, respondió Verónica. Necesito tiempo para pensar las cosas. Un enorme ramo de rosas blancas y una caja de bombones la esperaban en casa. Iban acompañados de una nota. Siento lo de ayer. Tenemos que hablar. Niels. Verónica miró las flores sin ninguna emoción. Antes, un gesto así podría haberla conmovido, haberla hecho dudar. Ahora no lo veía más que como un intento de manipulación. Sonó su teléfono. El número de Niels. Verónica no contestó, recordando el consejo del abogado. Un minuto después le llegó un mensaje. Por favor, veámonos. Tengo mucho que explicarte. Todo esto ha sido un terrible error. Verónica reenvió el mensaje a Eleanor con una pregunta rápida. ¿Cómo responder? La respuesta llegó casi al instante. Nada. Ya me he puesto en contacto con su abogado y le he transmitido nuestra contraoferta. Que se comunique a través de él. Durante todo el día el teléfono de Verónica estuvo a rebosar de llamadas y mensajes de Niels. Hacia la noche se sumaron llamadas de un número desconocido. Probablemente Irma también había decidido intervenir. Verónica apagó el sonido y se puso a traducir, algo que había descuidado en los últimos días. Sumergirse en su trabajo siempre la ayudaba a sobrellevar el estrés. Traducir una novela francesa requería una concentración total, sin dejar lugar a pensamientos angustiosos sobre el divorcio y un futuro incierto. Emily llamó esta tarde. ¿Qué tal estás? He oído que Niels está intentando volver. Las noticias vuelan, suspiró Verónica. Sí, lleva todo el día inundado de mensajes y flores. ¿Y cómo te sientes? Verónica pensó un momento. Nada especial, quizá una ligera irritación. Es raro, ¿verdad? Debería estar desesperada, llorando durante días, pero en vez de eso me siento aliviada.
Porque hace tiempo que sabías que algo iba mal, solo que no querías admitirlo, dijo Emily con sensatez. Cuando por fin sale la verdad, siempre es un alivio, aunque sea doloroso. Probablemente tengas razón, asintió Verónica. ¿Sabes? Hoy he quedado con una abogada. Es estupenda, inteligente, segura, sabe lo que hace. Eso es bueno. Te mereces la mejor defensa. ¿Y el dinero? ¿Ya has decidido qué vas a hacer con él? Todavía no. Ahora mismo, lo principal es terminar el divorcio. Luego pensaré en el futuro. A la mañana siguiente, Verónica se despertó al oír el timbre de la puerta. Irma Hudson estaba en el umbral, vestida con un estricto traje de negocios y una expresión decidida en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. «No tengo ningún deseo de hablar contigo ni con Niels». Verónica empezó a cerrar la puerta, pero Irma la retuvo con la mano. «Mira, entiendo cómo te sientes, pero las cosas han cambiado». «Sí, han cambiado», asintió Verónica. «Ahora tengo dinero y de repente Niels se acordó de su amor por mí. Y tú decidiste hacerme una visita de cortesía. ¡Qué casualidad!» Irma arrugó la nariz. «No es tan sencillo. Niels está confuso. Es un artista con talento, pero en su vida personal, a veces no sabe lo que quiere». «¿Y qué quiere ahora?» Verónica cruzó los brazos sobre el pecho. «Cree que quiere volver contigo», dijo Irma con un claro esfuerzo. «Pero eso no es más que una reacción a las nuevas circunstancias. Si de verdad te importa, debes darte cuenta de que él y yo no solo estamos unidos sentimentalmente, sino también profesionalmente. Puedo hacerle famoso». Verónica no pudo contener una carcajada. «Y ahora puedo comprarle la fama, ¿verdad? ¿Por eso quiere volver?» «No solo por eso», Irma parecía realmente disgustada. «Pero sí, el dinero importa, sobre todo para un hombre de arte. La libertad creativa requiere independencia financiera, que yo solía proporcionar como traductora, pero que ahora tengo que proporcionar como heredera». Verónica negó con la cabeza. «¿Sabe qué, señorita Hudson? Niels es ahora su problema. Si de verdad crees en su talento, ayúdale a triunfar, pero no a mi costa». «Estás cometiendo un error», Irma pasó a la ofensiva. «Niels nunca te quiso de verdad. Se quedó contigo por lástima y costumbre. Conmigo, por fin puede ser el mismo». «Entonces, ¿por qué ha vuelto de repente?», preguntó Verónica con calma. «¿Por qué me ha estado inundando de mensajes de amor y remordimiento?». Irma dudó, y ese momento de incertidumbre le dijo a Verónica más de lo que podrían decirle las palabras. «Niels es un hombre complicado», dijo finalmente la galerista. «Tiene miedo de perder la estabilidad que tú le has dado». «Querrás decir que tiene miedo de perder mi dinero», corrigió Verónica. «Bueno, dile que ahora toda la comunicación es a través de abogados. Y sí, mi estabilidad se queda conmigo». Cerró la puerta sin esperar respuesta. Las manos le temblaban ligeramente, pero en general Verónica se sentía más fuerte de lo que esperaba. La conversación con Irma no había hecho más que confirmar lo que ya sabía. Ni a Niels ni a su nuevo ligue les importaban los sentimientos de ella. Solo les interesaba el dinero. Eleanor llamó una hora después. «Acabo de recibir una llamada del abogado de tu marido», dijo sin preámbulos. «Han rechazado nuestra oferta y han hecho una contraoferta. Niels está dispuesto a renunciar a su derecho a la casa si le pagas una indemnización de $200,000. Verónica sacudió la cabeza, aunque el abogado no pudo verla. «¿Qué le parece?» «Me parece impertinente», respondió Eleanor. «Pero desde un punto de vista práctico, si quiere poner fin a este proceso rápidamente y evitar un largo litigio, podríamos considerar un compromiso. La cantidad, por supuesto, tendría que reducirse sustancialmente». Verónica se lo pensó un momento. Tenía el dinero y podría gastar parte de la suma en deshacerse de Niels para siempre. Por otra parte, la sola idea de pagar al hombre que la había traicionado le repugnaba. «Tengo que pensármelo», dijo por fin. «¿Puedo ponerme en contacto contigo mañana?» «Por supuesto. No se precipite». Después de hablar con el abogado, Verónica decidió dar un paseo. Necesitaba despejarse, organizar sus pensamientos. Caminó por las calles conocidas de Aurora, pasando por las tiendas y los cafés donde Niels y ella habían estado juntos, y se preguntó qué poco significaban ahora esos lugares para ella. En el parque se sentó en un banco a observar los patos del estanque.
Una pareja de ancianos, un hombre de pelo gris y una mujer de ojos amables, estaban sentados cerca. Iban cogidos de la mano y hablaban en voz baja, mirándose con una ternura solo posible tras años de convivencia. Verónica los miró con una ligera tristeza. Una vez había soñado con un futuro así con Niels. Envejecer juntos, sentados en el parque cogidos de la mano, recordando los años pasados. Ahora ese sueño se había hecho añicos y tenía que crear uno nuevo. De vuelta a casa, Verónica sacó su portátil y abrió el archivo que había empezado anoche. Una lista de cosas que quería hacer en el futuro. De momento solo había unos pocos puntos. Terminar de traducir una novela, visitar París, actualizar mi vestuario. Deseos sencillos y concretos, nada grandioso. Ahora añadió algunos más. Explorar oportunidades de inversión, matricularme en cursos de fotografía, explorar opciones de traslado. El último punto le hizo dudar. ¿Realmente quería dejar Aurora? Allí estaban sus amigos, su trabajo, la casa que amaba. Pero también estaban los recuerdos de su matrimonio fracasado y la posibilidad de encuentros desagradables con Niels e Irma. Verónica decidió no precipitarse. Primero tenía que finalizar el divorcio y ocuparse de la herencia de su abuela. Al día siguiente se reunió con el asesor de inversiones del banco, que le ayudó a elaborar un plan para gestionar los fondos recibidos. Verónica decidió mantener parte del dinero en depósito para gastos imprevistos, otra parte para invertir en instrumentos financieros fiables y conservar de momento las acciones de la empresa farmacéutica, que le aportaban ingresos estables en forma de dividendos. «Está usted en una posición envidiable, señorita Price», dijo el asesor al final de la reunión. «Con una gestión adecuada, estos fondos podrían proporcionarle una vida cómoda durante muchos años». Era un pensamiento extraño tener la seguridad financiera con la que antes solo había soñado. Verónica siempre había vivido modestamente, contando cada dólar, sobre todo en los últimos años, cuando había tenido que mantener a su familia y a la de Niels. Ahora se abrían ante ella nuevas oportunidades. Por la noche Verónica tomó su decisión y llamó a Eleanor. «Acepto el compromiso, pero con condiciones», dijo. «Pagaré a Niels $50,000 de indemnización si firma un acuerdo renunciando a todas las reclamaciones futuras sobre mis bienes, incluida la herencia». «Es una buena oferta», aprobó el abogado. «Lo bastante generosa para parecer razonable, pero no tanto como para parecer débil. Me pondré en contacto con su representante». Para sorpresa de Verónica, Niels aceptó sus condiciones al día siguiente. Al parecer necesitaba dinero rápido y no quería arriesgarse a retrasar el proceso. «Podemos redactar todos los documentos antes de que acabe la semana», dijo Eleonora. «Tendrás que estar presente en la firma». «¿Estará también Niels?», preguntó Verónica, sintiéndose un poco incómoda al pensar en la reunión. «Sí, será necesario. Pero no te preocupes. Todo tendrá lugar en presencia de los abogados, en un ambiente formal». La firma tuvo lugar en el despacho de abogados. Verónica fue la primera en llegar, con un estricto traje negro y el pelo recogido en un moño. Quería parecer profesional y discreta. Niels apareció acompañado de su abogado, un hombre delgado de mirada atenta. Su exmarido estaba pálido y demacrado, como si llevara varias noches sin dormir. Cuando vio a Verónica, hizo un movimiento en su dirección, pero el abogado lo sujetó por el codo. El procedimiento duró menos de una hora. Firmaron todos los documentos necesarios. Los hicieron certificar ante notario. Eleanor entregó al abogado de Niels un cheque de $50,000 y él les entregó las últimas renuncias firmadas. Cuando terminaron los trámites, Niels se acercó aún a Verónica. «¿Puedo hablar contigo en privado?», preguntó en voz baja. Verónica miró a Eleanor, que asintió débilmente. «5 minutos», aceptó Verónica. Salieron al pasillo. Niels se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Quería disculparme», empezó. «La forma en que actué es imperdonable. Metí la pata. Dejé que Irma me manipulara». «¿Dónde está ahora?», preguntó Verónica, sorprendida por su propia calma. «Hemos roto». Niels bajó los ojos. Después de aceptar sus condiciones, dijo que yo había traicionado nuestra relación. Verónica no pudo contener una sonrisa irónica. Qué familiar me sonaba. «Me lo merecía», asintió Niels. «Pero quiero que sepas que te quería de verdad. Todavía te quiero. Todos estos años has sido mi roca, mi ancla.
Sin ti yo... Por favor, no, lo interrumpió Verónica. Lo que fue ya no existe. Ahora los dos tenemos vidas nuevas. Pero podríamos volver a intentarlo. La esperanza brilló en sus ojos. Ahora que tenemos estabilidad económica, ¿nosotros? Verónica enarcó una ceja. Niels, acabas de firmar unos papeles en los que renuncias a todos los derechos sobre mi herencia. No me refería a eso, parecía realmente disgustado. El dinero no es importante, es lo que sentimos el uno por el otro. Pues yo ya no siento nada, replicó Verónica con sencillez. Y a juzgar por lo rápido que aceptaste la compensación, el dinero sí te importa después de todo. Niels abrió la boca para objetar, pero en ese momento se abrió la puerta del despacho y Eleanor se asomó al pasillo. Señorita Price, tenemos otra reunión dentro de 10 minutos. Ya voy, asintió Verónica y se volvió hacia Niels. Adiós. Espero que encuentre lo que busca. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. De algún modo, aquel momento le pareció más significativo que el propio proceso de divorcio. Era una verdadera despedida del pasado, de las ilusiones, del hombre al que una vez había amado. ¿Qué tal estás?, preguntó Eleanor cuando se quedaron solas en el despacho. Sorprendentemente bien, respondió Verónica. Fue como cerrar un capítulo que había durado demasiado. Es un sentimiento natural, asintió la abogada. Ahora puedes seguir adelante. Hablando de seguir adelante, ¿has decidido qué vas a hacer con la casa? ¿La conservarás o la venderás? Verónica se lo pensó un momento. La casa guardaba muchos recuerdos, y no todos eran malos. Pero quedarse en ella era enfrentarse constantemente a los fantasmas del pasado. Aún no lo he decidido, respondió. Primero quiero terminar la traducción actual, y luego quizá me vaya de viaje. Viajar me ayudará a descubrir lo que realmente quiero. Es una sabia decisión, dijo Eleanor con aprobación. No te precipites en las decisiones importantes. Ahora tienes el lujo de disponer de tiempo y poder elegir. Por la noche, Verónica se sentó en el porche de su casa a contemplar la puesta de sol. La casa le pertenecía legal, moral y emocionalmente, igual que su vida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. Verónica abrió su portátil y completó su lista de planes de futuro. Montar su propio estudio de traducción. Aprender italiano. Apoyar a jóvenes artistas. El último punto la hizo sonreír. Seguía creyendo en el arte, a pesar de su decepción con un artista en particular. El futuro ya no la asustaba. Al contrario, le atraía con las posibilidades que ahora tenía a su alcance. La abuela Lidia no solo le había dado dinero, sino también la oportunidad de una nueva vida, una que ella elegiría por sí misma, sin tener en cuenta las expectativas y los deseos de los demás. Te mereces la felicidad, Verónica. No te conformes con menos. Estas palabras de la última carta de su abuela se convirtieron en una especie de lema para ella, una brújula que señalaba el camino hacia un futuro desconocido, pero prometedor. Habían pasado 2 semanas desde la firma del acuerdo preliminar de divorcio. Verónica estaba totalmente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en la próxima vista judicial. La traducción de la novela francesa estaba casi terminada, y el editor ya le preguntaba si estaba preparada para afrontar un nuevo proyecto. Las memorias de un famoso viajero noruego. Eleanor Page la mantenía regularmente informada de los trámites legales. Todo iba según lo previsto. La vista final estaba prevista para el miércoles siguiente. Verónica esperaba que fuera un procedimiento sencillo, dado el acuerdo provisional al que habían llegado con Niels. Sin embargo, la víspera del juicio recibió una llamada inesperada. El número de Niels. Verónica se quedó mirando la pantalla del teléfono durante unos segundos, sin saber si contestar. Le ganó la curiosidad. «Sí», dijo con cautela. «Verónica», la voz de Niels sonaba emocionada. «Gracias por contestar. Tenemos que hablar antes de la reunión de mañana». Creía que ya lo habíamos hablado todo a través de los abogados. Verónica intentó mantener la voz neutra. «No se trata de los detalles del acuerdo. Es personal. Por favor, ¿podemos vernos? Estaré en nuestro café esta noche a las 7. Nuestro café, el pequeño local de la esquina del parque que habían frecuentado en los primeros años de su relación. Verónica sintió una punzada de nostalgia, pero rápidamente reprimió el sentimiento. «No creo que sea buena idea, Niels. Por favor», le tembló la voz.
Una conversación antes de que dejemos de ser oficialmente marido y mujer. Te prometo que no intentaré cambiar los términos del acuerdo. Verónica suspiró. Tal vez esta reunión era realmente necesaria para cerrar por fin este capítulo de la vida. De acuerdo, 7 en punto. El café Elderberry no había cambiado mucho en los años que ella y Niels llevaban sin visitarlo. Los mismos sillones acogedores, las mismas luces tenues, los mismos cuadros de artistas locales en las paredes. Verónica incluso reconoció a la camarera, que había envejecido, claro, pero seguía sonriendo a los clientes. Niels ya estaba esperando en una mesa del rincón. Había adelgazado mucho con el paso de las semanas y tenía sombras bajo los ojos. Cuando vio a Verónica, salió a su encuentro. ¿Has venido? Sonó sorprendido, como si no se lo hubiera creído hasta el último momento. Dije que vendría. Verónica se sentó frente a él. ¿De qué querías hablar? Niels respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. Quería disculparme. Una de verdad, no como aquella vez en el despacho de abogados. Me porté fatal. Lo que te hice fue imperdonable. Verónica se quedó callada, esperando a que continuara. Estoy confundido, continuó Niels. Irma llegó a mi vida en un momento en que me sentía inútil. 6 años intentándolo y ni una sola exposición con éxito. Y ella me ofreció todo lo que soñaba. Reconocimiento, éxito, nuevos horizontes. Y una cama, dijo Verónica secamente. Niels bajó los ojos, culpable. Sí, fue debilidad. Dejé que mi ego anulara mi sentido común, por encima del amor. ¿El amor? Verónica enarcó una ceja. Trajiste a tu amante a casa para anunciar tu divorcio. ¿Dónde está el amor en eso, Niels? Cometí un error, la miró con ojos llenos de remordimiento. Un terrible error que no puedo deshacer, pero quiero que sepas que siempre te he amado solo a ti. Incluso cuando estaba con Irma, pensaba en ti. Por favor, ahórrame esos detalles. Verónica arrugó la nariz. Lo siento. Niels negó con la cabeza. Solo quiero que entiendas que lo que pasó fue un lapsus, una locura temporal, no un reflejo de mis verdaderos sentimientos. La camarera se acercó a tomar el pedido. Verónica pidió té, Niels café. Cuando se alejó, Verónica decidió ir al grano. ¿Dónde está Irma ahora? Preguntó sin rodeos. Creía que estabais planeando un gran futuro juntos. Niels sonrió amargamente. Irma desapareció de mi vida en cuanto se dio cuenta de que había aceptado tus condiciones. Ella contaba con una gran indemnización. Cuando firmé un acuerdo por 50,000 en lugar de 200, me llamó débil y perdedor. Y en algo tenía razón, dijo Verónica. Elegiste el dinero fácil antes que una pelea. No quería pelearme contigo, objetó Niels. Sabía que la casa era tuya por derecho. Siempre lo supe. Es solo que cuando Irma se enteró, empezó a hacer planes y tú sucumbiste fácilmente a su influencia. Terminó Verónica por él. Niels no discutió. Les trajeron las bebidas y durante un rato permanecieron sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. ¿Qué tal la exposición? Preguntó por fin Verónica. ¿Tuvo lugar? Sí. Niels sonrió débilmente. Fue lo único bueno que salió de todo el asunto. Los cuadros fueron un éxito. Se vendieron casi todos. Incluso después de que Irma se marchara, cumplió su promesa contractual. Me alegro por ti, dijo Verónica con sinceridad. A pesar de todo, siempre había creído en su talento. Utilicé el dinero de las ventas para alquilar un pequeño piso y montar allí un estudio, continuó Niels. Estoy trabajando en una nueva serie. Está inspirada en ti. Verónica se sintió ligeramente irritada. Esta conversación empezaba a parecer una manipulación. Niels, ¿por qué me llamaste aquí? ¿Qué quieres decir realmente? Respiró hondo. Quiero pedirte una segunda oportunidad, se esforzó por decir. Sé que no me lo merezco. Sé que te he hecho daño. Pero he cambiado. Me he dado cuenta de mis errores. Y todavía te quiero, Verónica. Ella lo miró fijamente, tratando de dar sentido a sus sentimientos. Una parte de ella, esa parte ingenua y romántica, que una vez se había enamorado de ese artista talentoso e impredecible, quería creerle. Quería creer que la gente puede cambiar, que las relaciones pueden restablecerse incluso después de una traición. Pero la otra parte, la más sabia, recordaba todas las veces que Niels había preferido sus propios intereses a los comunes.
Todas las veces que había llegado a casa oliendo a perfume ajeno. Su exigencia de renunciar a la casa, su apresurada aceptación del dinero que Verónica le había dado. No, dijo ella en voz baja pero con firmeza. No puedo, Niels. Se ha estropeado demasiado. Lo entiendo, bajó la cabeza. Pero tenía que intentarlo. Tenía que decirte que siento seguir queriéndote. Si de verdad me quieres, dijo Verónica en voz baja, me dejarás marchar. Me dejarás seguir adelante. Niels levantó los ojos hacia ella, con lágrimas brillando en ellos. No quiero dejarte marchar. Ya lo has hecho, le recordó ella. Desde el momento en que trajiste a Irma a casa. Terminaron sus bebidas en un pesado silencio. Niels pagó, a pesar de las protestas de Verónica, y salieron. El atardecer de Aurora era hermoso en su tristeza otoñal. Las hojas amarillas se arremolinaban a la luz de los farolillos. El aire era fresco y claro. Te acompaño, se ofreció Niels. No hace falta, dijo Verónica negando con la cabeza. Llamaré a un taxi. Por favor, insistió. Es mi última oportunidad de estar a solas contigo. Algo en su tono hizo que Verónica accediera. Caminaron por calles familiares, manteniendo las distancias pero sintiendo la extraña cercanía que se produce entre personas que han compartido una vida durante años. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Preguntó Niels, rompiendo el silencio. En aquella exposición de artistas locales. Lo recuerdo. Verónica no pudo contener una sonrisa. Estabas de pie delante de tu cuadro, tan serio como si fuera un Rembrandt. Fui muy engreída, ¿verdad? Rió suavemente. Y entonces usted se acercó y dijo que a mi obra le faltaba alma. Nunca nadie me había dicho eso. Siempre he sido demasiado directa, admitió Verónica. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti. Niels la miró con cariño. Tu sinceridad, tu capacidad para ver la esencia de las cosas. Llegaron al cruce donde tenían que girar hacia la casa de Verónica. Ella se detuvo. Yo me encargo a partir de ahora, dijo con firmeza. Niels asintió, pero no hizo ademán de marcharse. Mañana es el juicio, dijo en voz baja. Después nos convertiremos oficialmente en extraños. Ya somos extraños, Niels, dijo Verónica en voz baja. Y no se trata del sello en el pasaporte. Lo sé, se pasó la mano por el pelo. No puedo creer que se haya acabado, que lo haya estropeado todo. Verónica lo miró y vio al joven artista del que se había enamorado 7 años atrás. Talentoso, apasionado, soñador. Pero ahora veía el otro lado, el egoísmo, la debilidad, la incapacidad de resistir la tentación. Adiós, Niels, le tendió la mano como si fuera un apretón de manos de negocios. En lugar de estrechársela, atrajo a Verónica hacia sí y la besó. Fue un beso corto y desesperado, lleno del dolor del adiós y del arrepentimiento por lo que se había perdido. Verónica se apartó, sin dejarse llevar por sus emociones. Hasta mañana, dijo y se alejó rápidamente sin mirar atrás. En casa, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando la ciudad nocturna a través de la ventana. El encuentro con Niels le había traído recuerdos que había reprimido cuidadosamente durante las últimas semanas. Su primera cita, su primer beso, la proposición de matrimonio junto al lago, la boda entre amigos íntimos. Momentos felices que ahora parecían pertenecer a otras vidas, a otras personas. Una parte de ella quería creer a Niels, darle una segunda oportunidad. Esa parte le recordaba los años que habían pasado juntos, los planes que habían hecho, el amor que una vez había parecido irrompible. Pero la otra parte, la más racional, recordaba el dolor de la traición. Recordaba cómo Niels había cambiado ante sus ojos, pasando de ser un marido cariñoso a un extraño distante. Con qué facilidad había sucumbido a la influencia de Irma. Con qué rapidez había olvidado sus obligaciones para con su esposa. Y había algo más que mantenía a Verónica en vilo. Lo rápido que Niels había vuelto a cambiar de postura al enterarse de la herencia. Al instante, Irma había desaparecido de su vida, sin apenas darse cuenta de que no recibiría el dinero. ¿Hasta qué punto era sincero su remordimiento? ¿Hasta qué punto era auténtico su amor? Verónica no podía responder a esas preguntas. Lo único que sabía era que no podía volver a la antigua relación. Habían cambiado demasiadas cosas, no solo entre ellos, sino en ella misma. Los últimos meses le habían demostrado lo fuerte que podía ser, lo independiente que era. No quería volver a ser la mujer que vivía los sueños de otra persona,
apoyando el talento de su marido a costa de sus propios deseos. El teléfono vibró. Un mensaje de Emily. ¿Cómo estás? ¿Preparada para mañana? Verónica respondió. Bien. Acabo de ver a Niels. Me ha pedido un segundo intento. Emily volvió a llamar casi al instante. ¿Qué? ¿Habla en serio? ¿Después de todo lo que ha hecho? Dice que ha cambiado, que se ha dado cuenta de sus errores, suspiró Verónica. Irma lo dejó cuando se dio cuenta de que no conseguiría el dinero. No me extraña, resopló Emily. ¿Y tú qué has dicho? Dije que no, por supuesto. Verónica miró por la ventana. Pero una parte de mí duda. Vera, la voz de su amiga se volvió seria. No estarás pensando en volver con él, ¿verdad? No. Verónica negó con la cabeza, aunque Emily no pudo verla. Pero no puedo evitar pensar en lo que podría haber sido si no me hubiera engañado. Estuvimos juntos 6 años, Emily. No es fácil deshacer eso. Lo entiendo, dijo mi amiga en voz baja. Pero recuerda que te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que te sea fiel no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando los tiempos son difíciles. Después de hablar con Emily, Verónica no pudo dormir durante mucho tiempo. La imagen de Niels, arrepentido, con los ojos llenos de lágrimas, no la dejaba dormir. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si solo la quería a ella? Pero por la mañana, cuando se dirigía al juzgado, Verónica sintió una extraña calma. Una parte de ella se había resignado a lo que estaba ocurriendo. Había aceptado lo inevitable de la separación. Se puso un estricto vestido gris, se recogió el pelo en un moño y se maquilló lo mínimo. Eleanor se reunió con ella en la puerta del juzgado. ¿Lista?, preguntó la abogada mirando a Verónica con gesto de evaluación. Sí, asintió ella. Quiero que esto termine lo antes posible. Así será. Dado el acuerdo preliminar, la vista debería ser una mera formalidad. Pero cuando entraron en la sala, Verónica se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Niels estaba sentado junto a su abogado, pero parecía tenso. No levantó la vista cuando ella entró. ¿Qué está pasando?, le susurró Verónica a Eleanor. No lo sé, el abogado frunció el ceño. Estamos a punto de averiguarlo. La juez, una mujer mayor de rostro cansado, abrió la vista. Tras las formalidades, se dirigió al abogado de Niels. Tengo entendido que la parte demandada tiene objeciones al acuerdo preliminar. Verónica miró sorprendida a Niels. Él seguía evitando su mirada. El abogado se levantó. Sí, señoría. Mi cliente cree que el acuerdo se firmó bajo coacción y no refleja un reparto justo de los bienes. Pide que se renegocien los términos. Eleanor se levantó inmediatamente. Señoría, esto es absurdo. El acuerdo se redactó en presencia de los abogados de ambas partes y fue firmado voluntariamente por el señor Cotter. No hubo coacción. El juez miró a Niels. Señor Cotter, ¿puede explicar por qué ha cambiado de opinión? Niels levantó por fin la vista y lanzó una rápida mirada a Verónica. Después de firmar el acuerdo, me di cuenta de que había actuado precipitadamente. El importe de la indemnización no se corresponde con mi contribución a nuestro matrimonio. Además, he recibido nueva información sobre la situación económica de mi mujer que no se había tenido en cuenta al redactar el acuerdo. Es mentira. Verónica no pudo soportarlo más. Sabías perfectamente lo de la herencia antes de firmarlo. La jueza dio un golpecito con el mazo. Señorita Price, por favor, hable a través de su abogado. Eleanor puso la mano en el hombro de Verónica, instándola a calmarse. Señoría, la herencia de mi cliente se recibió después de la ruptura real del matrimonio, y no son bienes adquiridos conjuntamente. Además, el señor Cotter lo sabía antes de firmar el acuerdo, como demuestra el testimonio. La vista continuó durante otras 2 horas. El abogado de Niels insistió en que su cliente tenía derecho a una indemnización mayor, dada la duración del matrimonio y su contribución moral al éxito de Verónica como intérprete. Mientras tanto, Verónica seguía sentada, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. No podía creer que Niels, que ayer hablaba de amor y remordimiento, hoy intentara quitarle parte de su herencia. Finalmente, el juez pidió un receso e invitó a las partes a intentar llegar a un nuevo acuerdo. Una vez en el pasillo, Verónica se volvió hacia Leonor. ¿Qué está pasando? Quiero decir, ha aceptado las condiciones. Por lo visto, alguien le convenció de que podía conseguir más. Frunció el ceño la abogada. Probablemente su nuevo abogado.
Es un hombre al que no había visto nunca. En ese momento el propio Niels se acercó a ellos. Parecía avergonzado, pero decidido. Verónica, ¿podemos hablar en privado? No, le cortó ella. Lo que tengas que decir, dilo delante de mi abogado. Niels suspiró. De acuerdo, solo quería explicarte. De verdad creo que me merezco algo mejor que esto. 6 años de apoyo, inspiración. ¿Apoyo? Verónica no podía creer lo que oía. He estado apoyándonos todos estos años, pagando facturas, comprando comida mientras tú te encontrabas a ti misma. No era solo el dinero, objetó Niels. Estuve a tu lado cuando trabajabas en traducciones difíciles. Te di consejos, apoyo moral. Y te engañaba a la primera oportunidad, terminó Verónica. Niels, ayer hablabas de amor, de remordimientos, y hoy intentas quitarle la herencia a mi abuela. ¿A quién debo creer? ¿Al Niels de ayer o al de hoy? Bajó los ojos. Todavía te quiero, pero eso no significa que deba rechazar una compensación justa. ¿Así que quieres tanto amor como dinero? Verónica sonrió amargamente. Qué oportuno. Eleanor intervino, viendo que la conversación se estaba volviendo demasiado emotiva. Señor Carter, le sugiero que hable con su abogado sobre las nuevas condiciones, pero le advierto que estamos dispuestos a luchar en los tribunales si es necesario. Y tenemos pruebas fehacientes de que la herencia de la señorita Price no está sujeta a división. Niels vacila. En sus ojos, Verónica vio una mezcla de emociones: codicia, remordimiento, vergüenza. Quiero 100,000, dijo al fin. Es menos de lo que pedía mi abogado, pero más que en el acuerdo anterior. Verónica miró a Eleanor. Ella asintió débilmente. De acuerdo, aceptó Verónica. 100,000, pero con una condición. No vuelvas a entrar en mi vida. Ni más llamadas, ni más reuniones, ni hablar de un segundo intento. Niels parecía como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Una ruptura total? Sí, respondió Verónica con firmeza. Quiero empezar una nueva vida sin ti, Niels. Sin tus promesas, sin tus engaños, sin tu avaricia. La miró largamente, como si la viera por primera vez. Luego asintió lentamente. Lo que tú digas. Se lo diré a mi abogado. Cuando Niels se hubo ido, Verónica se volvió hacia Eleanor. ¿De verdad tenemos que pagarle más? Desgraciadamente sí, se encogió de hombros la abogada. El juicio podría prolongarse durante meses, y el resultado no está garantizado. Incluso con nuestras pruebas, el juez puede decidir que se reparta parte de la herencia, sobre todo teniendo en cuenta la duración del matrimonio. 100,000 es un compromiso que te permitirá cerrar este capítulo y seguir adelante. Verónica asintió. El dinero no era lo más importante para ella. Más importante era liberarse del pasado, de la relación tóxica que le había chupado la vida. El nuevo acuerdo se redactó y firmó rápidamente. El juez, de vuelta tras un receso, lo aprobó y declaró disuelto el matrimonio. El proceso duró menos de media hora. Al salir del juzgado, Verónica sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, decepción, pero también esperanza. Era libre, legal y emocionalmente. Niels la esperaba a la salida del edificio. ¿Así que este es el final?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Verónica. El final. Sigo queriéndote, dijo mirándola a los ojos. A pesar de todo, Verónica negó con la cabeza. No, Niels. Lo que sientes no es amor. Es un hábito, una adicción. Quizá el miedo a estar solo. El verdadero amor no requiere dinero a cambio de sentimientos. Se dio la vuelta y se dirigió al taxi que la esperaba sin mirar atrás. Una parte de su corazón seguía sintiendo dolor por el joven artista al que una vez había amado. Pero ese dolor era cada vez más tenue y daba paso a un nuevo sentimiento: la libertad. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. El invierno se había apoderado de Aurora y la cubría un manto de nieve. Verónica estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando los grandes copos de nieve que se arremolinaban en el aire y caían suavemente al suelo. Era su invierno favorito, tranquilo, pacífico, un recordatorio de nuevos comienzos. Los últimos meses habían estado llenos de cambios. Tras su divorcio, Verónica se había sumergido en el trabajo, terminando la traducción de una novela francesa y embarcándose de inmediato en unas memorias noruegas. Pero al mismo tiempo estaba inmersa en otro proyecto, más personal y significativo.
La idea le surgió inesperadamente cuando estaba ordenando las pertenencias de su abuela Lidia en su casa. Entre los libros, fotos y documentos, Verónica encontró un viejo cuaderno en el que su abuela había escrito sus pensamientos sobre su trabajo en el laboratorio, sobre los descubrimientos científicos, sobre la importancia de la educación y la cultura. La ciencia y el arte son dos caras de la misma moneda, escribió Lidia. Nos ayudan a comprender el mundo y nuestro lugar en él. Es una pena que en nuestra pequeña ciudad haya tan pocas oportunidades para que los jóvenes se sumerjan en estos campos. Estas palabras tocaron algo muy dentro de Verónica. Recordaba su infancia sedienta de conocimiento, cómo su abuela la llevaba a exposiciones y museos en las grandes ciudades, cómo fomentaba su interés por los idiomas y la literatura. Así nació la idea del Centro Cultural Lydia Price, un lugar donde niños y adolescentes pudieran aprender idiomas, experimentar el arte y participar en experimentos científicos. Un lugar que uniría ciencia y creatividad, como había soñado su abuela. Verónica invirtió parte de su herencia en la compra de una antigua biblioteca en el centro de Aurora. El edificio necesitaba reformas, pero tenía un carácter y una historia que parecían perfectos para el proyecto que tenía en mente. Ahora, mirando la nieve que caía, Verónica pensaba en la próxima inauguración del centro, prevista para la primavera. Ya había contratado a un arquitecto, diseñado las instalaciones y elaborado un programa de actos. Este proyecto era para ella no solo una forma de honrar la memoria de su abuela, sino también de encontrar un nuevo propósito en la vida. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Emily. ¿Estás lista?, preguntó a su amiga sin preámbulos. Estaré en tu casa dentro de 20 minutos. Casi, respondió Verónica mirando el reloj. Solo tengo que cambiarme. Hoy era un día importante. La presentación del proyecto del Centro Cultural a posibles socios y patrocinadores. Aunque Verónica podía financiar el proyecto con su herencia, quería implicar a la comunidad local, hacer del centro un espacio verdaderamente público. Eligió un estricto pero elegante vestido azul marino y se recogió el pelo en un peinado sencillo pero elegante. El espejo reflejaba a una mujer segura de sí misma, tan distinta de la Verónica confusa y dubitativa que era 6 meses atrás. El divorcio, con todo su dolor, había sido una liberación para ella. Le hizo replantearse su vida, sus prioridades, sus posibilidades. La herencia de su abuela le había dado independencia económica, pero la verdadera libertad llegó cuando se dio cuenta de que podía hacer su propia vida según sus propias reglas, sin tener que ajustarse a las expectativas y deseos de los demás. Emily llegó exactamente a la hora acordada. Su amiga también había cambiado con los meses. Menos impulsiva, más centrada. Estaba ayudando activamente a Verónica con el proyecto del centro, encargándose de las relaciones públicas y el marketing. ¿Estás preparada para ganártelos a todos?, preguntó Emily mientras subían al coche. Eso espero. Verónica se ajustó nerviosamente el cuello del abrigo. Es importante no solo para mí, sino también para la ciudad. Les encantará, dijo Emily con confianza. Tu proyecto es exactamente lo que Aurora necesita. Un lugar donde los niños puedan desarrollarse, no solo vagar por las calles por aburrimiento. La presentación tuvo lugar en la sala de conferencias del ayuntamiento. Cuando Verónica y Emily llegaron, la sala ya estaba casi llena. Representantes de empresas locales, funcionarios municipales, directores de colegios, cualquiera que pudiera estar interesado en desarrollar el entorno cultural de la ciudad. Verónica respiró hondo, intentando calmar los nervios. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero hoy hablaba de un proyecto que realmente le importaba, y eso le daba confianza. La presentación fue mejor de lo que esperaba. Verónica habló con el corazón, hablando de su abuela, de su fe en el poder de la educación y la cultura, y de su visión del centro como un lugar donde todos los niños pueden encontrar y desarrollar sus talentos. Lo llamaremos Lidia, en honor a mi abuela, una mujer que creía que el conocimiento y la creatividad pueden cambiar el mundo. Terminó su discurso. Y os invito a todos a formar parte de este proyecto, de este cambio. Los aplausos fueron sinceros y prolongados. Tras la parte oficial, muchas personas se acercaron a Verónica, ofreciéndole ayuda, colaboración, apoyo. El director de la Escuela de Arte se ofreció a organizar clases magistrales. El dueño de una gran tienda de electrónica se ofreció a equipar
una clase de informática. El ayuntamiento prometió ayudar con la organización de actos culturales. ¿Lo ves? Te lo dije, susurró Emily cuando por fin tuvieron un respiro. Te los has ganado. Verónica sonrió, sintiéndose agradablemente cansada y satisfecha. Este proyecto se estaba haciendo realidad, tomando forma y sustancia, yendo más allá de una simple idea. Después de la presentación, las invitaron a un pequeño buffet en el restaurante de enfrente. Verónica y Emily estaban a punto de marcharse cuando una figura inesperada apareció en la puerta de la sala de conferencias. Niels. Estaba de pie, arrastrando los pies, claramente indeciso. Verónica se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. No se habían visto desde su divorcio, aunque Aurora era una ciudad lo bastante pequeña como para que los encuentros fortuitos fueran probables. ¿Quieres que le diga que se vaya?, preguntó Emily en voz baja, fijándose en el exmarido de su amiga. Verónica negó con la cabeza. No, está bien, yo hablaré con él. Se acercó a Niels manteniendo la calma. Parecía cambiado, más delgado, con ojeras, llevaba la chaqueta desgastada que antes había sido su favorita. Hola, dijo inseguro. Me he enterado de tu presentación. Pensé en venir a apoyarte. Gracias. Verónica se sorprendió al verle, pero intentó no demostrarlo. ¿Qué tal estás? Neil se encogió de hombros. He estado mejor. ¿Y tú? Estás preciosa, feliz. Estoy muy contenta, respondió Verónica con sencillez. Este proyecto significa mucho para mí. Se quedaron en un silencio incómodo. Estaba claro que Niels quería decir algo más, pero no encontraba las palabras. He oído que vas a abrir un centro cultural, dijo por fin. Eso es maravilloso. Aurora carece de lugares así. Sí, era el sueño de mi abuela, asintió Verónica. Era una mujer sabia. Niels bajó los ojos. Lamento no haberlo apreciado antes. Verónica lo miró detenidamente. En sus ojos había auténtica tristeza, arrepentimiento, tal vez incluso remordimiento. Pero no había ira ni resentimiento, algo que ella, admitía, temía después de su último encuentro en el juzgado. ¿Y tus cuadros?, preguntó para cambiar de tema. ¿Sigues trabajando en la nueva serie? Neil sonrió débilmente. Sí, pero es más difícil promocionarlas sin Irma. Después de todo, era una buena galerista, salvo por el resto. Estoy segura de que encontrará otra galería. Verónica sintió una extraña simpatía por aquel hombre que una vez había sido el centro de su mundo, pero que ahora parecía perdido y solo. Tal vez la miró inseguro. Verónica, quería disculparme. Por todo. Por engañar, por cómo me comporté durante el divorcio, por intentar conseguir más dinero. Eso fue bajo. Verónica asintió, aceptando sus disculpas pero sin comentar nada. Estoy muy confundido, continuó Niels. Me he perdido a mí mismo, mis valores, y ahora empiezo a darme cuenta de lo que he hecho. Me alegro de que te des cuenta, dijo Verónica en voz baja. Es el primer paso hacia el cambio. Niels la miró con los ojos brillantes de esperanza. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Ahora no, claro, pero algún día. Estoy trabajando en mí mismo, intentando ser mejor persona. Verónica sintió una punzada de arrepentimiento. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía se preocupaba por él. Le deseaba lo mejor. ¿Pero volver a la antigua relación? No, eso era imposible. Niels sacudió la cabeza. Aprecio tus esfuerzos y tu deseo de cambiar, pero ya no estamos juntos. Yo sigo adelante, y te aconsejo que hagas lo mismo. Él bajó la cabeza, aceptando su decisión. Lo comprendo, y no te culpo, después de todo lo que he hecho. No se trata de culpar ni de perdonar, lo interrumpió Verónica. Es que a veces las relaciones se acaban, y hay que aceptarlo. Los dos nos merecemos un nuevo comienzo. Neil se quedó mirándola largo rato, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Siempre has sido más fuerte que yo, dijo por fin. Más lista, más decidida. Te admiro, Verónica, y te deseo que seas feliz, aunque sea sin mí. Gracias, sonrió suavemente. Yo también te deseo que encuentres tu camino, tu felicidad. En ese momento Emily se acercó a ellos. Siento interrumpir, pero nos están esperando en el restaurante. Lanzó una mirada recelosa a Niels. Sí, claro, asintió Verónica, y luego se volvió hacia su exmarido.
Tengo que irme. Buena suerte, Niels. A ti también, sonrió débilmente. Tu centro será precioso, como todo lo que haces. Al salir, Verónica respiró profundamente el aire helado. Conocer a Niels la había excitado menos de lo que esperaba. No había dolor agudo, ni deseo de volver, ni siquiera regodeo al ver su estado perdido. Solo una tranquila aceptación de que sus caminos se habían separado para siempre. ¿Te encuentras bien?, preguntó Emily mientras se dirigían al restaurante. Sí, más que bien, sonrió Verónica. Por primera vez me sentí realmente libre del pasado, que podía mirar a Neil sin dolor, sin remordimientos, solo como una persona que una vez formó parte de mi vida. Se llama curación. Emily pasó el brazo por los hombros de su amiga. Y estoy orgullosa de ti. Los socios y patrocinadores del proyecto las esperaban en el restaurante. La velada transcurrió entre discusiones, planes, sueños sobre el futuro del centro. Verónica se sentía en su elemento, sorprendida de lo fácil que le resultaba comunicarse con desconocidos. A última hora de la tarde, cuando regresó a casa, se sentó en un sillón junto a la chimenea con una taza de té caliente. La casa, que antes le había parecido demasiado grande y vacía sin Niels, era ahora su fortaleza, su refugio. Había cambiado el interior, reorganizado los muebles, añadido nuevos acentos. Había hecho que el espacio fuera verdaderamente suyo. Sobre la mesa, junto al sillón, había bocetos del futuro centro cultural. Verónica los miró, imaginando cómo en primavera el edificio se llenaría de vida, de voces de niños, de música, de creatividad. Sería su legado, su contribución a la ciudad que amaba a pesar de todo. Mis pensamientos volvieron a la reunión de hoy con Niels. Su aparición en la presentación había sido una sorpresa, pero no desagradable. Verónica se alegró de ver que no se había amargado, que no se había convertido en un enemigo. Sus palabras de admiración hacia ella parecían sinceras, al igual que su deseo de cambiar. Pero aunque cambiara, aunque se convirtiera en el compañero perfecto con el que ella había soñado, ya era demasiado tarde. Ella misma había cambiado demasiado. Había salido de aquella relación, de la versión de sí misma que podía ser feliz con Niels. El teléfono vibró. Un mensaje del director de la Escuela de Arte. Gracias de nuevo por la oportunidad de participar en su proyecto. Estoy seguro de que será una verdadera joya para nuestra ciudad. Estoy deseando trabajar con usted. Verónica sonrió al responder al mensaje. Su vida estaba ahora llena de nuevos contactos, nuevos proyectos, nuevas oportunidades, y era maravilloso. Las semanas siguientes pasaron volando para preparar la apertura del centro. Verónica coordinó las obras de renovación, se reunió con diseñadores, discutió los programas con los futuros profesores. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas alegrías. En primavera, cuando las primeras flores empezaron a abrirse paso entre la nieve derretida, el Centro Cultural Lidia estaba listo para abrir sus puertas. El edificio se transformó. Paredes brillantes, grandes ventanales, aulas y estudios acogedores, una biblioteca con libros en distintos idiomas, un laboratorio científico con equipos modernos. Verónica se quedó en el porche, observando a los invitados reunidos para la ceremonia de inauguración. Toda la ciudad parecía haber acudido a apoyar el proyecto. Los niños miraban curiosos por las ventanas. Los padres hablaban de programas, los profesores planificaban las clases. Emily se acercó a ella, radiante de orgullo. «Mira lo que has creado», dijo rodeando con la mano la zona situada frente al centro. «Es asombroso». «Yo no». Verónica negó con la cabeza. «Estamos todos juntos en esto. Realmente es un proyecto comunitario. Pero sin ti, sin tu visión, sin tu determinación, no habría pasado nada», insistió Emily. «Deberías estar orgullosa de ti misma». Verónica sonrió sin discutir. Estaba orgullosa, no solo del centro, sino de sí misma, de su trayectoria, de su crecimiento. Hace un año era una mujer que intentaba salvar un matrimonio en ruinas, que dudaba de sí misma, que tenía miedo del futuro. Hoy estaba allí, segura de sí misma, fuerte, con una visión clara de su vida. El alcalde de la ciudad se acerca al micrófono para inaugurar oficialmente el centro. Verónica escuchó su discurso sobre la importancia de la cultura y la educación, su gratitud por semejante regalo a la ciudad, su esperanza en un futuro brillante para los niños de Aurora. Entonces le llegó el turno de hablar. Verónica dio un paso al frente,
Miró a la multitud y empezó con palabras sencillas. Mi abuela Lidia siempre decía, el conocimiento y la creatividad son libertad. Abren puertas que ni siquiera sabías que existían. Hoy estamos abriendo una puerta así para nuestra ciudad, para nuestros niños, y os invito a todos a entrar en ella con nosotros. Aplausos, sonrisas, felicitaciones. Verónica los aceptó con gratitud, pero mentalmente se encontraba en algún lugar lejano, en una casita con jardín, donde una vez vivió su abuela. Se imaginaba a Lidia mirándola ahora, orgullosa de ella, aprobando sus decisiones. Mereces ser feliz, Verónica. No te conformes con menos. Estas palabras de la última carta de su abuela se convirtieron para ella no solo en un consejo, sino en un credo vital. Y hoy, inaugurando el centro que lleva el nombre de Lidia, Verónica sintió que por fin había encontrado su felicidad, su camino, su fuerza. Tras la parte oficial, los invitados recorrieron el edificio, viendo las aulas y los estudios. Verónica se quedó en el vestíbulo principal.